Hola, este es el segundo video de una serie de 12 videos del curso de trazabilidad operacional. El tema central de la clase que vimos en el primer video giró en torno a la idea de que la trazabilidad no es un reporte, sino toda una arquitectura operacional. Si aún no ha visto el primer video, le recomiendo revisarlo. Ahora bien, el tema que nos convoca el día de hoy y que es una evolución natural del tema anterior es el hecho de comprender que cuando las reglas del negocio no son claras, la responsabilidad ante un evento tampoco lo es. A eso lo llamo responsabilidad difusa, que es el fenómeno cuando todos participan pero nadie es responsable. En algunas organizaciones, cuando ocurre una desviación, una pérdida, un reproceso, un error de ejecución o una inconsistencia operacional, la reacción inicial suele ser rápida. Se convoca a varias áreas, se revisan registros, se reconstruye la secuencia de hechos y se intenta entender qué pasó. Participa operaciones, participa calidad, logística, participa administración, participa el departamento de TI y a veces hasta participa la propia gerencia. Sin embargo, después de varias conversaciones, el resultado suele ser el mismo. Todos intervinieron, pero nadie responde con claridad. Todos intervinieron, pero nadie queda claramente asociado a la responsabilidad operacional del evento. Este quizás sea el síntoma más costoso y menos reconocido de la inmadurez operacional de la organización. Y es que cuando muchas personas participan, pero nadie queda inequívocamente vinculado al cambio de estado de la entidad, se manifiesta el desorden. Y desde la dirección de la organización se tiene esa incómoda sensación de que hay algo que falta, de que hay un caos subyacente. Es decir, responsabilidades diluidas, explicaciones parciales, fricción entre áreas, sobrecoordinación, decisiones lentas y una sensación persistente que el sistema de información registra cosas, ¿sí?, pero que no permite dirigir con claridad. En ese punto, no es raro escuchar a más de un involucrado decir: ese sistema no sirve. Y quizás en parte tenga razón, pero el problema de fondo no siempre está en el sistema informático como tal. Muchas veces el problema de fondo está a un nivel inferior. Es el sistema subyacente de reglas. El problema radica en el sistema subyacente de reglas que gobierna cómo opera realmente la organización. Y esa distinción es clave. Toda organización opera sobre un conjunto de reglas, estén o no formalmente documentadas. Y repito, toda organización opera sobre un conjunto de reglas, estén o no formalmente documentadas. A veces esas reglas están definidas en procedimientos, políticas, instructivos. Otras veces existen solo como acuerdos tácitos, costumbres heredadas o interpretaciones compartidas entre las áreas. Pero, escritas o no, esas reglas de negocio son las que determinan la dinámica real de la operación en la organización. Por eso, más allá de que el sistema informático funcione mal o no se ajuste bien al modelo de negocio, lo que con frecuencia verdaderamente falla es ese sistema subyacente de reglas. Puede fallar porque nunca fue modelado formalmente o porque fue copiado de otra organización donde sí funcionaba en otro entorno o porque simplemente contiene vacíos importantes. Y eso importa mucho porque para que un sistema informático pueda operacionalizar una operación con claridad, primero debe existir un sistema de base suficientemente claro
para que pueda ser operacionalizado. Y eso es lógico. Es así, y permítanme reafirmarlo, porque esto es clave. Para que un sistema informático pueda operacionalizar una operación con claridad, primero debe existir un sistema de base suficientemente claro para que sea operacionalizado. Y aquí conviene hacer una precisión importante. El verdadero problema no es la falta de datos. El verdadero problema suele ser reglas de negocio difusas que se traducen en responsabilidades difusas. Muchas empresas ya tienen todos o casi todos los datos que realmente necesitan. Lo que no tienen es un modelo claro para vincular cada evento crítico con una responsabilidad operacional explícita y trazable. Y allí aparece una pregunta que realmente importa. Si en una operación participan múltiples personas, áreas y niveles de decisión, ¿qué significa entonces que exista responsabilidad operacional? Para responder bien esta pregunta, se exige distinguir con claridad algo que muchas organizaciones todavía mezclan. Participar no es lo mismo que ejecutar. Ejecutar no es lo mismo que autorizar. Y nada de eso equivale automáticamente a ser responsable del evento en términos operacionales. Ese es precisamente el punto que conviene aclarar antes de continuar. Seamos claros, en la práctica, muy pocos eventos operacionales relevantes son ejecutados por una sola persona en total aislamiento. De hecho, casi ninguno. Un ejemplo, la recepción. En una recepción se involucra validación documental, descarga, verificación física, registro, ubicación, control. Otro ejemplo puede ser el mantenimiento de un equipo industrial o en un contexto muy distinto de un equipo hospitalario, por ejemplo. Aquí se involucra inspección, autorización, ejecución, confirmación. En un despacho puede requerirse preparación, revisión, validación, liberación. En un reproceso puede involucrarse áreas de producción, de calidad, de planificación, incluso de finanzas. Que múltiples personas o áreas participen en verdad no es el problema. El problema aparece cuando el sistema no distingue con claridad entre participación, responsabilidad operacional y ejecución. En ese escenario, todos pueden decir algo sobre el evento, pero nadie queda inequívocamente asociado a la obligación de responder por él en términos operacionales. Y cuando eso ocurre, el sistema empieza a degradarse de formas bastante predecibles. Suele pasar entonces que las explicaciones se vuelven ambiguas, las responsabilidades se reparten de manera informal, las reuniones posteriores al evento se llenan de versiones parciales, las acciones correctivas pierden precisión porque las causas se maquillan o se desdibujan o se difuminan. La mejora continua se transforma entonces en una discusión entre áreas y al final la gerencia recibe información pero no tiene claridad. Ese patrón es mucho más común de lo que parece. Numerosas organizaciones operan durante años con responsabilidad difusa sin nombrarla como tal. La viven o la interpretan como fricción, como desgaste, lentitud, reprocesos recurrentes o conflictos entre equipos. Pero el fondo no cambia. El evento existe. El dato existe e incluso la secuencia puede reconstruirse. Lo que no existe con suficiente claridad es la asignación formal de la responsabilidad operacional. Y cuando eso falta, lo que la organización llama problema de coordinación suele ser en realidad un problema de diseño del propio negocio. Uno de los errores más frecuentes en el diseño de procesos y sistemas consiste en asumir que basta con registrar acciones para resolver el tema o el problema de la responsabilidad. Se guarda un usuario, se registra una fecha, se almacena una hora, se conserva un historial. Y con eso se concluye que el evento ya es trazable también en términos de responsabilidad. Pero esto no es necesariamente cierto.
Registrar actividades no es lo mismo que asignar responsabilidad operacional. Una cosa es saber quién digitó un dato o quién ejecutó una parte visible del proceso, y otra muy distinta es dejar claro quién tenía la responsabilidad operacional del evento o del cambio de estado efectuado. Y esa diferencia es esencial porque en muchas operaciones intervienen múltiples actores con roles distintos. Está quien solicita, quien ejecuta, quien valida, quien autoriza, quien confirma, quien supervisa, quien recibe el resultado. Si el sistema no modela esas diferencias con claridad, la organización termina con una especie de historial de actividad, pero no con un verdadero esquema de responsabilidad operacional. Y aquí está la ambigüedad. El sistema muestra que hubo en efecto una intervención, pero no es inequívocamente asociada a la responsabilidad operacional del evento. Y eso tiene consecuencias muy concretas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ocurre una desviación, cada área puede argumentar que participó, pero que no era realmente su responsabilidad final. Cuando se busca corregir, las acciones quedan difusas, imprecisas. Cuando se intenta aprender del evento para reducir su probabilidad de ocurrencia en el futuro, la causa raíz se distorsiona. Cuando se reporta a la gerencia, la lectura del problema llega contaminada por interpretaciones cruzadas. En ese contexto, el sistema puede estar lleno de datos, pero vacío de responsabilidad trazable. Y esa es precisamente la distinción que conviene aclarar antes de definir lo que significa el accountability operacional o responsabilidad operacional en una operación madura. No basta con saber que algo ocurrió, ni siquiera con reconstruir bien quién intervino. Hace falta poder establecer con claridad previa y no retrospectiva quién debía responder operacionalmente por ese punto del proceso donde se produjo el evento. Vamos a aterrizar el término accountability. En este contexto, accountability no significa culpa, tampoco significa castigo automático y tampoco significa desconocer la naturaleza colaborativa de la operación. Significa algo mucho más útil para la gestión, que un evento operacional relevante debe tener claramente identificada la responsabilidad asociada a su ocurrencia, validación, autorización, según corresponda de manera previa. Una operación madura no solo registra actividades, sino que deja explícita la responsabilidad operacional del evento, antes de que el evento ocurra. Dicho de otro modo, un sistema maduro no solo deja ver qué pasó, también deja claro quién tenía la responsabilidad operacional desde ese punto del proceso, o del punto del proceso en que se produjo el fallo, o el evento. Ese es el verdadero salto conceptual y operativo. No basta con ver el evento, no basta con conocer la secuencia, no basta con contar con evidencia documental. Hace falta poder responder con claridad quién debía responder operacionalmente por ese punto del proceso. Para lograrlo, conviene distinguir al menos 4 dimensiones que todavía se mezclan en varias organizaciones. La primera dimensión es la participación. La participación indica quién intervino de alguna forma en el evento. Es una dimensión útil, pero insuficiente por sí sola. Participar no equivale a responder operacionalmente por el resultado. Por ejemplo, el encargado del almacén suministró el repuesto disponible en stock, pero no ejecutó la reparación del equipo. O del mismo modo, el personal logístico pudo haber preparado un plan de picking para un despacho sin haber realizado el picking mismo. La segunda dimensión es la ejecución. Ejecución indica quién realizó la acción concreta. También es una dimensión importante, pero no siempre agota la responsabilidad. Existen acciones que se ejecutan por instrucción, por rutina o bajo una validación previa. Siguiendo con el ejemplo, el técnico de mantenimiento instaló el repuesto suministrado por el almacén y realizó las pruebas posteriores, pero no liberó el equipo o no autorizó su retorno a operación. De forma análoga, los operadores pueden preparar un picking conforme al plan, sin ser responsables de un error en el plan. La tercera dimensión es la autorización o validación. Esta indica quién habilitó, aprobó o liberó un cambio relevante.
En muchos procesos, esta dimensión pesa más que la mera ejecución, especialmente cuando el evento involucra algún riesgo, calidad, cumplimiento o costo. Sigamos con los ejemplos. El supervisor de mantenimiento realizó la validación final y liberó el equipo para su retorno a operación. O bien, el supervisor logístico autorizó que una mercancía pudiera ser despachada. Y finalmente tenemos la cuarta dimensión, que es la responsabilidad operacional, la cual indica quién debía responder por este cambio o por este punto del proceso de la logística del sistema. Y esta es la capa que con más frecuencia falta. Y cuando no está explícitamente modelada, la organización queda expuesta a lo que yo llamo una ilusión de trazabilidad. Puede ver actividades, pero no tiene gobernanza sobre la responsabilidad. Esa es la diferencia entre un sistema que registra y un sistema que realmente ordena la operación. Volvamos a los ejemplos anteriores. Si existe, por ejemplo, un reclamo posterior a la reparación del equipo por una falla prematura, o si existe un reclamo porque la carga despachada llegó con un problema a destino, la pregunta operacional relevante no debería formularse de manera improvisada y después del evento. La organización no debería quedarse discutiendo si el responsable fue quien participó, quien ejecutó, quien autorizó. Eso debe estar definido con anterioridad. No debe quedar sobreentendido, no debe asumirse. Debe estar establecido de forma clara, explícita y unívoca. Ahora bien, es común escuchar que los problemas de accountability o responsabilidad operacional se deben a la cultura organizacional, al liderazgo o a la disciplina. Y sí, esos factores importan en verdad, pero muchas veces la raíz es más estructural. El proceso y el sistema fueron diseñados sin un modelo claro de responsabilidad trazable. Eso conecta directamente con una de las tesis más fuertes que sostengo. La ambigüedad no siempre nace de las personas, sino del diseño mismo de las reglas del negocio y del sistema que las operacionaliza. Repito, la ambigüedad no siempre nace de las personas, sino del diseño mismo de las reglas del negocio y del sistema que las operacionaliza. Esto significa que la ambigüedad no aparece solo porque las personas no se hagan cargo. Aparece porque el diseño deja abiertas demasiadas zonas grises. Por ejemplo, no está claro quién asume la responsabilidad de una transacción o una transición crítica. Varias áreas intervienen, pero ninguna queda formalmente asociada al evento. La autorización existe, pero no queda vinculada de forma robusta al cambio de estado. El sistema registra acciones, pero no roles de responsabilidad. La evidencia existe, pero no queda unida al responsable operacional en el punto de control. En esos casos, el conflicto entre las áreas no es una anomalía, es una consecuencia natural, en verdad, del diseño con el que opera toda la organización. Y eso importa mucho para la dirección de la organización, porque cambia la conversación, cambia el enfoque. El problema deja de verse como una suma de fallas humanas aisladas y empieza a entenderse como una debilidad sistémica, en verdad. La organización no ha estructurado adecuadamente la relación entre evento, rol, decisión y responsabilidad. Y esa misma falta de claridad es la que luego degrada el análisis causal, vuelve difusa las acciones correctivas y convierte la mejora continua en una discusión entre áreas. Este punto es especialmente importante para los niveles de la dirección. En general, las organizaciones afirman querer mejorar continuamente y se encierra en una paradoja. Cuando aparece una desviación relevante, la conversación suele derivar rápidamente en una negociación entre áreas, sobre interpretación, alcance y responsabilidad. Operaciones dice que ejecutó según lo recibido. Calidad dice que no validó esa condición porque no estaba en el procedimiento. Logística dice que solo movió lo instruido. TI puede decir que el sistema permitió el cambio, pero que el sistema no define el proceso como tal.
Supervisión dice que actuó conforme a la información disponible. Y así la organización entra en una zona de improductividad gerencial, en un caos, en un proceso interminable. Se discute mucho, se aprende poco y no se corrige lo que debe ser corregido. Sin accountability, el aprendizaje se degrada en una negociación defensiva entre áreas. Sin accountability, la mejora continua deja de ser un mecanismo de aprendizaje y corrección y se convierte en una discusión interminable entre áreas. Porque cuando no existe una relación clara entre evento y responsabilidad operacional, todo el análisis posterior queda contaminado por interpretaciones defensivas, ambigüedad de roles y una lectura, digamos, política del sistema, del problema. Y eso tiene un costo directo para la dirección. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta el tiempo de esclarecimiento, porque reduce la calidad del análisis causal, porque debilita la capacidad correctiva de la organización, porque desgasta la coordinación, porque vuelve más lenta la toma de decisiones y porque erosiona la credibilidad de los reportes internos. Y es que visto de distintos niveles de liderazgo, el problema cambia de lenguaje, cambia de forma, pero en verdad no cambia de fondo. Para un COO, esto es pérdida de control operativo. Para un CFO, esto puede traducirse como que es un costo oculto y un deterioro del margen. Para un CTO, esto se traduce en una deficiencia del modelado y gobernanza del dato. Y para un CEO, esto lo que manifiesta es una debilidad del sistema de dirección. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto? ¿Qué debería exigir una organización madura? Si una organización quiere avanzar sobre una trazabilidad básica, desde una trazabilidad básica hacia una responsabilidad operacional trazable, debería empezar por exigir por lo menos 5 capacidades mínimas. La primera, que los eventos relevantes no solo queden registrados, sino también estructuralmente asociados a los roles, a roles de responsabilidad. La segunda, que el sistema informático diferencie con claridad entre participación, ejecución, validación y responsabilidad operacional, en lugar de colapsarlo todo en el usuario X hizo algo. Tercera, que las transacciones críticas del proceso tengan reglas explícitas sobre quién puede ejecutarlas, quién puede validarlas y quién debe responder por ellas. Cuarta, que la evidencia asociada a cada evento quede conectada no solo con el hecho ocurrido, sino también con el responsable operacional correspondiente. Y quinta, que frente a una desviación, la organización pueda establecer en minutos no solo qué pasó, que es parte de la trazabilidad operacional que vimos en la clase pasada, sino también quién tenía la responsabilidad operacional en el punto en que se produjo el problema. Este estándar de 5 pasos no es un detalle técnico menor y es probable que requiera hacer un rediseño de la organización o de parte de la organización, pero aplicarlo cambia totalmente la calidad de la gestión. Esto porque a partir de allí la organización puede analizar con mayor precisión, puede corregir con mayor foco, puede escalar con mejor criterio, puede aprender con más rigor de los eventos que pasan y puede discutir sin ambigüedad. Como reflexión final tenemos que, en operaciones complejas, es normal que participen muchas personas. Eso no debería ser una sorpresa para nadie. Lo que sí debería preocupar a la dirección de la organización es que, después de un evento relevante, el sistema no pueda ser capaz de dejar claro quién tenía la responsabilidad operacional en el punto en que ocurrió el evento. Cuando eso pasa, no hay accountability, no hay responsabilidad operacional trazable. Hay una participación difusa, hay un registro parcial, un sistema subyacente de reglas de negocio que produce confusión cada vez que la organización necesita más claridad. Por eso conviene reafirmar la idea central de este análisis.
El verdadero problema no suele ser la falta de datos, el verdadero problema suelen ser reglas del negocio difusas que se traducen en una responsabilidad difusa. Y mientras la responsabilidad siga siendo difusa, la trazabilidad seguirá siendo incompleta, la mejora continua seguirá siendo frágil y la dirección seguirá operando con menos control del que cree tener. Porque en una operación madura, no solo se deja rastro de lo que pasó, también se deja claro quién debía responder por ello. Esto es todo por hoy. En la próxima charla ahondaremos en el concepto de evidencia asociado a eventos. Hasta la próxima.